¿Te atreves a mirar más allá de la postal perfecta? Islandia, una tierra de extremos, donde el fuego ancestral esculpe paisajes lunares y el hielo milenario dibuja catedrales de cristal. Pero bajo esta belleza indómita, tras el velo de auroras danzantes y cascadas ensordecedoras, se ocultan secretos, misterios que desafían la lógica, enigmas que susurran en el viento helado, leyendas que respiran entre rocas volcánicas. Hoy, no te mostraré la Islandia que conoces, te revelaré la Islandia insólita, la Islandia oculta. Prepárate para cuestionar la realidad, prepárate para el asombro, porque estamos a punto de desentrañar los 5 misterios más impactantes de Islandia. Número 1. Los seres ocultos de Islandia, realidad o mito ancestral. Comenzamos nuestro periplo en el corazón mismo del alma islandesa, donde la frontera entre lo visible y lo invisible se difumina, los seres ocultos de Islandia. En este rincón del mundo, no hablamos de meros cuentos para niños, sino de una creencia viva y palpable en los Uldufolk, la gente oculta. Imaginad una realidad paralela, un mundo etéreo que coexiste con el nuestro, habitado por elfos de belleza sobrenatural y poderes inexplicables. Se dice que residen en las formaciones rocosas caprichosas, en los extensos campos de lava que parecen paisajes lunares, y en las colinas cubiertas de musgo que guardan secretos milenarios. Los Uldufolk no son fantasmas incorpóreos, sino seres con una existencia tan real como la nuestra, aunque en una dimensión diferente. Según las narraciones ancestrales, se asemejan a los humanos, pero con una estatura más imponente y una belleza que deslumbra, organizados en comunidades con sus propias casas, templos y animales. Lo asombroso es que esta creencia no es un mero residuo del pasado. En la Islandia actual, en pleno siglo XXI, la fe en los Uldufolk persiste con fuerza. Numerosos islandeses no solo creen en su existencia, sino que los consideran vecinos respetables, aunque invisibles a nuestros ojos. La influencia de estos seres en la vida cotidiana es extraordinaria. Proyectos de construcción de carreteras o edificios se han visto modificados, incluso detenidos, para evitar perturbar los hogares de los Uldufolk. Existen innumerables relatos de encuentros, algunos amistosos, otros cargados de advertencias, que circulan por todo el territorio islandés, transmitiéndose de generación en generación. ¿Simple superstición? Quizás para algunos, pero ¿cómo explicar la tenacidad y la hondura de esta creencia en una sociedad tan moderna y educada como la islandesa, una nación que se precia de su racionalidad y avance tecnológico? Hay historias de maquinaria que inexplicablemente falla o se avería en zonas consideradas sagradas para los Uldufolk, de enfermedades repentinas que afligen a quienes faltan el respeto a sus moradas, y también de favores y ayudas inesperadas para aquellos que muestran deferencia y consideración. Incluso se dice que algunos islandeses poseen la capacidad de comunicarse con ellos, de percibir su presencia, y de actuar como intermediarios entre ambos mundos. Los Uldufolk nos invitan a cuestionar las limitaciones de nuestra percepción, a abrirnos a la posibilidad de que existan realidades que escapan a nuestra comprensión racional. En Islandia, la tierra donde la naturaleza se manifiesta con una fuerza arrolladora, quizás la magia aún conserve un espacio en el mundo moderno, recordándonos que hay misterios que la ciencia no puede desentrañar, y que la sabiduría ancestral puede ofrecer respuestas que la razón ignora. Número 2. Los Julelals islandeses, más allá de la Navidad tradicional. Siguiendo nuestro viaje a través de lo enigmático, nos sumergimos ahora en las oscuras y peculiares tradiciones navideñas de Islandia, alejándonos del edulcorado espíritu festivo que conocemos, los Julelals islandeses. Olvidad la figura bonachona de Santa Claus y sus renos voladores. Aquí, los protagonistas son los Julelals, los muchachos de Yule, un grupo de 13 personajes traviesos y a menudo inquietantes que descienden de las montañas nevadas durante las 13 noches que preceden a la Navidad. Cada uno de estos Julelals posee una personalidad distintiva y una inclinación particular por las bromas y las fechorías. Tenemos a Stekhastaur, el palo de establo, con sus piernas rígidas como madera, que acosa a las ovejas en los establos para chuparles la leche. Luego está Gilhagaur, el garganta de barranco, que se esconde en los barrancos para colarse en los establos y robar la nata de la leche. Stufur, el gordinflón,
pequeño y rechoncho, espera pacientemente para arrebatar las cortezas de las ollas. Bruce Leikir, el lamedor de cucharones, astuto y delgado, se dedica a lamer los cucharones de madera sin lavar. Potaskefil, el raspador de ollas, raspa con avidez los restos pegados en las ollas. Askas Leikir, el lamedor de cuencos, se oculta bajo las camas esperando que alguien deje un cuenco de comida para poder lamerlo. Urdaskegir, el afotapuertas, disfruta afotando las puertas en medio de la noche, despertando a todos. Skirgamur, el glotón de Skir, tiene una voracidad insaciable por el Skir, un lácteo islandés similar al yogur. Hunakraekir, el ladrón de salchichas, se esconde en las vigas para robar salchichas colgantes. Glugagaegir, el mirón de ventanas, espía a través de las ventanas buscando objetos que robar. Gattaefur, el olfateador de puertas, con su nariz enorme, olfatea a través de las puertas para encontrar pan de hoja, laufabrau. Kekrokur, el gancho de carne, utiliza un gancho para robar carne. Y finalmente Kertasnikir, el robavelas, sigue a los niños para robarles las velas, antiguamente hechas de sebo animal y comestibles. Pero la galería de personajes tétricos no termina ahí. No podemos olvidar a Grilla, la madre de los Yule Lads, una ogresa monstruosa y temible que habita en las montañas y que baja en Navidad para secuestrar y cocinar en un caldero gigante a los niños que se han portado mal. Y también está el Holakoturin, el gato de Yule, una bestia gigantesca y voraz que se come a todo aquel que no haya recibido ropa nueva para Navidad. ¿De dónde surge esta tradición tan singular, a menudo aterradora, tan alejada de la Navidad convencional? Se cree que los Yule Lads tienen raíces en el folclore precristiano, evolucionando desde figuras demoníacas y salvajes hasta personajes más traviesos, pero que aún conservan un aura oscura y misteriosa. Esta tradición nos ofrece una ventana fascinante a la psique islandesa, donde la oscuridad y el humor, lo macabro y lo festivo, se entrelazan incluso en las celebraciones más sagradas. Los Yule Lads nos recuerdan que la Navidad, en sus orígenes remotos, no siempre fue una fiesta de paz y alegría edulcorada. En Islandia, la tradición navideña preserva un eco de tiempos ancestrales, de inviernos largos y oscuros, de desafíos implacables, y de criaturas que acechan en la noche. Número 3. El misterio del pesquero desaparecido. Fantasmas de la Guerra Fría en aguas islandesas. Dejando atrás las sombras de la Navidad islandesa, ponemos rumbo a las gélidas aguas del Atlántico Norte, donde un misterio de la Guerra Fría aún resuena en las profundidades marinas. El misterio del pesquero desaparecido. En 1968, en plena tensión entre bloques, un pesquero de Alemania Oriental se encontraba en el Gottfried-Liding, un barco de pesca, el cual se esfumó sin dejar rastro cerca de la costa de Islandia. Lo que inicialmente se catalogó como un simple accidente marítimo, pronto se transformó en un enigma complejo, envuelto en sospechas de espionaje y secretos de Estado. El Gottfried-Liding era, en apariencia, un barco de pesca, dedicado a la captura de bacalao en aguas islandesas. Sin embargo, se rumoreaba que, en realidad, era una plataforma encubierta equipada con tecnología de vigilancia sofisticada, operando cerca de bases militares de la OTAN, establecidas en Islandia, un punto estratégico en el tablero de la Guerra Fría. Su desaparición, repentina e inexplicada, en un contexto de paranoia y desconfianza mutua entre las superpotencias, suscitó de inmediato suspicacias sobre un posible encuentro hostil con submarinos occidentales, quizás estadounidenses o británicos, o incluso sobre un acto deliberado de hundimiento orquestado por alguna de las partes para eliminar pruebas comprometedoras o silenciar operaciones clandestinas. A pesar de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de Alemania Oriental y de la colaboración, limitada y opaca, de los gobiernos occidentales, el pecio del Gottfried-Liding jamás fue hallado, y las circunstancias exactas de su desaparición permanecen hasta hoy como un misterio sin resolver. ¿Fue un mero accidente, un desafortunado encuentro con una tormenta en alta mar? ¿O fue, en cambio, un choque no intencionado con un submarino, un enfrentamiento hostil deliberado, o una operación encubierta para hacer desaparecer un barco y sus secretos incómodos? El caso del Gottfried-Liding se ha convertido en un espectro de la Guerra Fría, un buque fantasma que navega eternamente en las profundidades del Atlántico, recordándonos las tensiones, las conspiraciones y los enigmas que marcaron aquella época oscura de la historia mundial, un tiempo en que el mar, más allá de ser una vía de comunicación y sustento,
Era también un escenario de operaciones secretas y juegos de espías entre superpotencias enfrentadas. Número 4. Las sagas islandesas. Historia fiel o ficción enigmática. Abandonamos las profundidades marinas para adentrarnos en los laberintos de la literatura. Nuestro cuarto enigma nos transporta a las sagas islandesas, una colección de relatos épicos medievales que constituyen un tesoro literario y una fuente primordial para comprender la historia y la sociedad de Islandia desde sus orígenes hasta el siglo XIII. Estas sagas, redactadas en islandés antiguo, narran las gestas de héroes legendarios, las aventuras de intrépidos vikingos, las encarnizadas batallas navales, las complejas tramas familiares, las tragedias amorosas y las intrigas políticas que marcaron la Edad Media islandesa. Son relatos vibrantes, llenos de personajes memorables, de pasajes emocionantes y de una prosa poderosa y evocadora. Las sagas son consideradas una joya de la literatura universal y una ventana única al mundo vikingo, a sus valores, sus creencias, sus costumbres y su visión del mundo. Pero, ¿cuánto de lo que cuentan estas sagas es verdad histórica contrastada, y cuánto es ficción literaria elaborada, aderezada con elementos legendarios y mitológicos? Las sagas se basan, en gran medida, en tradiciones orales que fueron transmitiéndose de generación en generación durante siglos, antes de ser fijadas por escrito en el siglo XIII y XIV, es decir, siglos después de los acontecimientos que relatan. Algunos personajes y eventos mencionados en las sagas han hallado corroboración en otras fuentes históricas, como anales, crónicas o restos arqueológicos. Sin embargo, una parte considerable del contenido de las sagas se mezcla con elementos legendarios, motivos folclóricos, exageraciones literarias y convenciones propias del género épico medieval. Podemos confiar plenamente en las sagas como fuentes históricas precisas y fidedignas para reconstruir el pasado de Islandia y la era vikinga, o debemos leerlas, ante todo, como obras literarias de ficción que nos ofrecen una visión estilizada y posiblemente idealizada del mundo vikingo, más preocupada por la verosimilitud narrativa que por la exactitud histórica. El debate sobre la historicidad de las sagas continúa vivo y apasionante hasta nuestros días. Algunos historiadores las consideran fuentes valiosas, aunque siempre con cautela y espíritu crítico, capaces de aportar información relevante sobre la sociedad, las instituciones, las mentalidades y los conflictos de la Islandia medieval. Otros, en cambio, las ven principalmente como obras de ficción con un valor histórico limitado, más útiles para comprender la mentalidad y la cosmovisión de los autores de las sagas y de su época, que para reconstruir con precisión los hechos del pasado. Lo que resulta innegable es su extraordinario poder narrativo, su capacidad para transportarnos a un mundo lejano y fascinante, donde la valentía, la venganza, el honor, el destino y las complejas relaciones humanas marcaban la vida de hombres y mujeres en un entorno natural hostil y desafiante. Las sagas islandesas son, en definitiva, un espejo misterioso que refleja el pasado vikingo. ¿Qué vemos realmente cuando nos asomamos a ese espejo? ¿La verdad histórica desnuda y precisa, o una versión literaria embellecida y filtrada por la imaginación y la ideología de los autores? ¿Una verdad histórica siempre escurridiza y envuelta en enigma? La respuesta, quizás, dependa de la mirada que elijamos adoptar, de las preguntas que estemos dispuestos a formular, y de la conciencia de que el pasado es siempre una construcción interpretativa, nunca una realidad objetiva e incontestable. Número 5. Los secretos de las cuevas de hielo de Vatnajökull, maravillas efímeras y enigmas glaciales. Para finalizar nuestro recorrido por los misterios de Islandia, nos adentramos en un reino de belleza helada y enigma natural, los secretos de las cuevas de hielo de Vatnajökull. El glaciar Vatnajökull, el más extenso de Europa, alberga en su interior un mundo subterráneo de cuevas de hielo, maravillas efímeras y paisajes oníricos que desafían nuestra percepción de la naturaleza. Estas cuevas se forman por la acción del agua de deshielo que fluye por el interior del glaciar, tallando túneles y galerías de formas caprichosas y colores deslumbrantes. Son esculturas naturales en constante transformación, obras de arte efímeras que cambian con las estaciones, con las temperaturas, con el flujo del agua, y que a menudo desaparecen tan rápido como se forman, víctimas del dinamismo implacable del hielo. Cada cueva de hielo es única e irrepetible, un universo singular con sus propias formas, colores, texturas y juegos de luces. Algunas resplandecen con un azul intenso y profundo, como zafiros líquidos, otras se tiñen de un verde esmeralda translúcido,
como gemas heladas, otras se cubren de un blanco lechoso y opalescente, como nubes congeladas. Explorar estas cuevas es adentrarse en un mundo mágico y cambiante, donde la luz se refracta y se refleja en las paredes de hielo, creando efectos visuales sorprendentes, paisajes irreales que parecen sacados de un cuento de hadas o de un sueño febril. Pero las cuevas de hielo de Vatnajökull no son solo escenarios de belleza sobrecogedora, sino también lugares peligrosos y efímeros. Su estructura interna es inestable, el hielo está en movimiento constante, y los colapsos repentinos son un riesgo real para los exploradores incautos. Además, la existencia misma de estas cuevas se halla amenazada por el cambio climático, que está provocando el derretimiento acelerado de los glaciares en todo el planeta. El calentamiento global está alterando el equilibrio natural de los glaciares, modificando los patrones de deshielo, y acelerando la desaparición de estas formaciones heladas únicas. ¿Cuánto tiempo más podremos maravillarnos con estas catedrales de hielo, con estos palacios subterráneos de belleza frágil y misteriosa, antes de que desaparezcan para siempre, llevándose consigo los secretos que aún guardan en su interior, los enigmas que nos plantean sobre la naturaleza del tiempo, el cambio, y la vulnerabilidad de las maravillas naturales en un planeta en transformación? Las cuevas de hielo de Vatnajökull son, en última instancia, un recordatorio poderoso de la belleza fugaz de la naturaleza, de los misterios insondables que se ocultan en los lugares más remotos e inhóspitos de nuestro planeta, y de la responsabilidad que tenemos de proteger estos tesoros naturales efímeros para las generaciones venideras. Son un enigma en sí mismas, una pregunta constante sobre el tiempo, el cambio, la fragilidad de la belleza, y la necesidad urgente de preservar la magia y el misterio que aún perviven en los rincones más salvajes de la Tierra. No olviden darle al botón de me gusta. Así podré seguir subiendo contenido como este. También pueden dejar en los comentarios los temas de los que les gustaría que hablara. El comentario con más likes será tomado en cuenta.